La clase de hoy vamos a tratar todo lo relacionado con los parámetros de diseños y operacionales de los motores de combustión interna alternativo, que tiene que ver con la parte de cálculos de parámetros, los cálculos de lo que son la potencia, eficiencia, presión media efectiva, consumo específico de combustible, que son los parámetros que necesitamos desde el punto de vista de ingeniería o desde el punto de vista de operacionales para diseñar, para evaluar desde el punto de vista de operaciones y, por supuesto, también para evaluar desde el punto de vista de mantenimiento. Los parámetros operacionales representan entonces los valores de las características que se obtienen del motor en condiciones de explotación real. Estos parámetros son varios, como la potencia y el par, la eficiencia, durante todo el rango operativo, o sea, la eficiencia cuando el motor opera a máxima carga, no está completamente acelerado, carga parcial, todo eso se tiene que evaluar. El consumo de combustible dentro del rango operativo, ¿verdad? Y por supuesto, el costo de ese consumo de combustible. La parte de contaminación, que es muy importante actualmente en el mundo, tanto la contaminación por ruido, contaminación por emisiones de producto de la combustión al ambiente. Otros parámetros, los parámetros de confiabilidad y durabilidad del motor, los requerimientos de mantenimiento, los costos de las instalaciones y operación. Todos esos son parámetros operacionales. Pero por supuesto que en este curso no lo vamos a tratar todo y vamos a centrarnos en los parámetros de potencia, consumo de combustible y contaminación ambiental. La parte de confiabilidad y eso no se trata en este curso. Vamos a comenzar con un parámetro geométrico, lo que se define como el diámetro y la carrera del motor y, por supuesto, el parámetro asociado a desde el punto de vista operacional, que es la cilindrada, ¿no? El diámetro, como su nombre lo indica y se observa en la figura, representa el diámetro del cilindro en el cual se mueve el pistón. Es posible de que algunos digan, bueno, ¿cuál es el diámetro? ¿El del cilindro o el del pistón? Porque se le suele llamar el diámetro del cilindro o el diámetro del pistón. Realmente la diferencia es pequeña, hay una variación, pero es despreciable a la hora de considerarlo para efectos de cálculo de ingeniería. Entonces uno utiliza el cálculo del diámetro del cilindro, ¿no? Si le dan el del pistón, calcula con el pistón y no pasaría nada. La carrera es el otro parámetro que tiene que ver con la distancia que recorre el pistón cuando se mueve del punto muerto inferior a el punto muerto superior. Es lo que se denomina S en la figura de la izquierda. Entonces, D es el diámetro y S es la carrera del pistón. Y por supuesto, de ahí sale una relación, que es relación carrera-diámetro, que se denomina S sobre D. La distancia de S sobre ese parámetro es importante en cuanto permite calcular la velocidad, ¿no?, del pistón instantánea y la velocidad media, que es un parámetro que vamos a definir posteriormente. Ahí estarían viendo en la figura, en el pequeñito video que se ve allí, el desplazamiento del pistón del punto muerto inferior a el punto muerto superior y se ve claramente lo que es el diámetro del pistón. Ahora, ¿qué es la cilindrada? La cilindrada es un término, como nosotros lo definimos, viene siendo el volumen que desplaza el pistón. ¿Qué es ese volumen que desplaza el pistón? Bueno, el pistón cuando se mueve, cuando está en el punto muerto inferior, en la parte de arriba hay un volumen. Cuando él se mueve al punto muerto superior, él desplaza y queda arriba otro volumen. El volumen que él desplazó, que él ocupó, ese es el volumen, es la cilindrada, el volumen venirse del punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. Es todo este volumen. Ese volumen que ustedes verían allí, que el pistón en el pequeño video, que el pistón desplaza. Y que por supuesto sería igual a el área, que sería pi d cuadrado sobre 4, que es el área de un círculo multiplicado por la carrera, no daría la cilindrada. Esa es la cilindrada
unitaria se refiere a la cilindrada de un cilindro, pero cuando hablamos de un motor policilíndrico que tiene varios cilindros, entonces hablamos de la cilindrada total. Entonces hay que multiplicar la cilindrada unitaria por el número de pistones. Entonces eso dará la cilindrada total. Eso es un parámetro importante para efecto de la potencia, porque la potencia va a estar asociada a la cilindrada del motor. Vamos a otro parámetro importante que es el volumen de la cámara de combustión y la relación de compresión. El volumen de la cámara de combustión es el volumen que va a quedar después que el pistón o cuando el pistón está en el punto muerto superior. Ese volumen está formado por unos volúmenes o por varios volúmenes. Primero, como vemos aquí arriba, que lo llamo aquí V culata, es el volumen que deja la culata para esa parte de la combustión, llamamos volumen de la culata. Después hay un volumen, como el pistón no llega hasta a chocar con la culata, hay un espacio allí y yo lo llamo el volumen del cilindro que queda en la cámara de combustión. Y también hay un volumen porque en el mismo pistón, algunos pistones tienen huecos en la cabeza y ese volumen también forma parte de la cámara de combustión. Entonces, el volumen de la cámara de combustión viene siendo la suma del volumen del pistón, el volumen cilíndrico que queda y el volumen de la culata, que es la ecuación que coloco aquí. La forma de medir, ¿verdad?, ese volumen es que los volúmenes del cilindro son fáciles de calcular, porque ya sabemos que es el área por la distancia que hay del punto muerto superior hasta la parte superior del bloque. Pero el volumen de la culata normalmente se mide con volumen de un líquido. Se voltea la culata, se le agrega un líquido y uno mide la cantidad de líquido con una jeringa o con un elemento que mida volumen, cuántos litros entran allí. Esa es la forma como se suele medir. El otro parámetro asociado a esto entonces es la relación de compresión. La relación de compresión es una relación de volumen que nos va a relacionar el volumen total que existe cuando el pistón está en el punto muerto inferior, que será el volumen desplazado, más el volumen de la cámara de combustión, que es el que le acabo de definir, dividido entre el volumen de la cámara de combustión, ¿no? Entonces, aquí lo llamo yo BD, que es el volumen desplazado, más el volumen de la cámara de combustión, entre el volumen de la cámara de combustión. Eso lo que quiere decir es prácticamente, físicamente, es la cantidad de veces en que se reduce el volumen cuando estoy en el punto muerto inferior al llegar al punto muerto superior. Y se expresa en función de a yo dividir, por ejemplo, si el volumen de total cuando tenga el punto muerto superior es 100, ¿verdad? Y el volumen de la cámara de combustión es 10, divido 100 entre 10 y me da 10. Entonces la relación de compresión es 10. Y se expresa en un parámetro como de 10 es a 1. $10 es a 1 expresa entonces la relación de compresión. Quiere decir que el volumen se reduce 10 veces. Ahí abajo puse unos valores que relación de compresión real en motores encendidos por listo, son inyectores. Está alrededor de entre 7 y 12 y en los motores encendidos por compresión entra entre 12 y 24. Vamos a explicar aquí ahora ese parámetro cómo influye en las prestaciones del motor, ¿no? La performance del motor. Ahí veo una gráfica que expresa el rendimiento en función de la relación de compresión para el ciclo Otto ideal. En el ciclo Otto ideal lo analizamos aquí simplemente para que nos sirva de referencia, porque eso se transmite con un poquito menos de eficiencia hacia un ciclo real, pero el principio teórico de comportamiento es el mismo. Se observa que a medida que aumento la relación de compresión, aumenta la eficiencia. Eso es cierto y siempre se cumple, tanto en los ciclos teóricos como en los ciclos reales, y aumenta significativamente, ¿no? Esto, si lo trasladamos al que el motor encendido por chispa trabaja con una relación de compresión de entre 7 y 12 y el motor encendido por compresión, el motor diésel entre 12 y 24, es lógico pensar que el motor diésel tenga mayor eficiencia que el motor Otto si los dos son motores del mismo tamaño. Y le repito a lo que le dije en una de las clases anteriores, esta es la principal
el principal beneficio que tiene el motor encendido por chispa, el motor encendido por diésel, la alta eficiencia que se obtiene debido a la alta relación de compresión. Y la alta relación de compresión que se utiliza en los motores encendidos por compresión se necesita para poder encender el combustible por inyección, por autoencendido. En los motores encendidos por chispa, ustedes me pudieran preguntar, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo en los motores encendidos por chispa? ¿Por qué no hacemos un motor encendido por chispa con una bujía, pero los comprimimos hasta 20? No se puede, porque ya al llegar a 12, ya la gasolina y el aire se autoencienden. Entonces no se puede. Entonces los beneficios del motor encendido por chispa son otros. La velocidad con la cual se quema, lo cual hace que el motor gire más rápido. El motor tiene más potencia, ¿no? O sea, un motor encendido por compresión y un motor encendido por chispa del mismo tamaño, aunque el diésel tenga mayor relación de compresión, el motor encendido por chispa tiene más potencia, porque acuérdense que la potencia es la liberación de energía por unidad de tiempo. Entonces, si quema más rápido, gira más rápido y por lo tanto da más potencia. Eso no quiere decir que dé más torque. Chadi es un maldito loco que ni siquiera sabe la teoría. Libere más energía. Eso es otra cosa. En la forma como habla. Por favor, tengan cuidado con los micrófonos. Tienen una relación de compresión de 7 a 2. Y los de encendido por compresión, que son los diésel, tienen de 12 a 24. Si tú vamos a hacer la un pequeño ejercicio, motor, voy a explicar un pequeño ejemplo numérico más de 240 de la utilización de estos parámetros, automáticamente a unirse el aire con eso, y por eso sería un motor de compresión, y eso no existe. Los motores cuando estén trabajando con eso viene diseñado el para dice, siempre tener una relación de un motor diésel Caterpillar modelo C2 de 4 tiempos, tiene 6 cilindros de diámetro. Él me dijo que estaba en 300 la compresión, que la tuvieron que bajar. Los micrófonos. De 130 milímetros de diámetro por 150 milímetros de carrera. Ahí tiene la relación también en pulgada. Y la relación de compresión es de 17,1, ¿no? Por supuesto sería 1. Calcular la cilindrada unitaria y la cilindrada total. ¿Y cuál es el volumen mínimo de la cámara de combustión? Si yo tengo relación de compresión, pudiera calcular ese volumen de la cámara de combustión. La cilindrada unitaria y total, obviamente, es un cálculo muy simple, porque el área sería pi d cuadrado sobre 4, pi por el diámetro, que son 130 milímetros al cuadrado, eso me daría 16.512 milímetros al cuadrado, y llevado a centímetros sería 132,73 centímetros cuadrados. Y multiplicado por la carrera, me la están dando por 150, me da que el volumen es 1.900 centímetros cúbicos de cilindrada total de los 4 cilindros. No, de los 6 cilindros. No, este es de un cilindro. Disculpe un momento, este es un cilindro que ya multiplicando solamente el área por el volumen y me está dando la cilindrada unitaria, que la puedo redondear a 2 litros. O sea, cada cilindro de este motor desplaza 2 litros de cilindrada. Y la cilindrada total es multiplicar la cilindrada unitaria por el número de cilindros, por 6, y me da 12 litros. Un motor de 12 litros de cilindrada total. Y finalmente, el volumen mínimo de la cámara de combustión lo obtengo de la relación de compresión. Como conozco la relación de compresión, que es el volumen desplazado, más el volumen de la cámara de combustión, que es el que quiero saber entre el volumen de la cámara de combustión, lo despejo y sustituyo el volumen total, ¿no? El volumen de la cilindrada total, de la relación de compresión, y eso me da 124,35 centímetros cúbicos, ¿no? de volumen de la cámara de combustión. El volumen total de un cilindro son 1.998, o sea, 2.000 centímetros cúbicos, y arriba queda, cuando él desplaza eso, quedan 124,35 centímetros cúbicos. Eso es importante que ustedes lo manejen, porque ahora empezarán a entender, pues los fabricantes dicen, tengo un motor de 1.6 litros. ¿Qué es eso de 1.6 litros? 1.6 litros es la cilindrada total, ¿no? Un motor encendido por chispa de 4 cilindros. Pero un motor diésel puede ser de 12 litros, 16 litros, 18 litros, ¿no? O sea, cilindradas mucho más grandes, porque son motores más grandes. Entonces, esa es la idea. El otro parámetro que vamos a manejar además de la cilindrada es el volumen instantáneo del pistón. El volumen instantáneo del pistón se puede calcular con esa expresión que le estoy poniendo ahí debajo,
¿no? Porque como el volumen varía, yo puedo calcularlo conociendo el volumen de la cilindrada, el área, y necesito conocer la longitud de la biela y la longitud de la manivela, ¿no? En el cigüeñal. Esto nuevamente no tiene mucha utilización desde el punto de vista práctico operacional. Tiene más para parte de uno de simulación, de hacer cálculos de comportamiento del motor, ¿no? Entonces hace falta, pero quiero que sepan que ustedes pueden calcular el volumen en cualquier momento y pueden calcular también el área, ¿verdad?, que existe encima del pistón en cualquier momento por la ecuación que están viendo allí arriba. Ahora viene un parámetro que sí es importante, que es el parámetro de velocidad instantánea del pistón. La velocidad instantánea del pistón representa, es un parámetro matemático, meramente matemático, ¿no? Aunque tiene su interpretación o su utilización física. La velocidad instantánea del pistón es la que me va a dar, ¿no?, una velocidad constante, que si el motor se moviera a velocidad constante, ya sabemos que no se mueve a velocidad constante, recorrería la carrera, el desplazamiento, en el mismo tiempo que lo hace a la velocidad variable que tiene. Eso lo vamos a ver en la figura. En la figura que ustedes ven aquí a la derecha, estarían viendo una gráfica donde cual se ve que sube y luego baja. Esa que sube y baja es la velocidad instantánea, ¿verdad? Es la velocidad que se obtendrían utilizando esta ecuación. ¿Y depende de qué? Bueno, depende de la carrera S, depende de las revoluciones N, depende de R, que es la relación entre la biela y la manivela del cigüeñal, o sea, el tramo del cigüeñal, y depende del ángulo de posición, ¿no?, el ángulo de posición de la cabeza de la biela con respecto al cigüeñal. Ese ángulo lo definimos, ¿no? Y pueden verlo aquí debajo, ¿no? Es este ángulo que está aquí debajo. Entonces, yo puedo calcular para cada posición del cigüeñal cuál es la velocidad que lleva el pistón. Y aquí lo importante es observar de que cuando el pistón está en el punto muerto inferior, la velocidad es cero. Obviamente, él llega y se para y cambia de dirección. Aumenta la velocidad a un valor máximo y luego disminuye a nuevamente un valor mínimo cuando llega al punto muerto superior. Cambia de dirección y vuelve a repetir el proceso en sentido contrario. Entonces, el pistón tiene una variación de velocidad. ¿Dónde está el valor de esa velocidad máxima? Va a depender, si nosotros deriváramos aquí, ¿verdad?, y calculáramos el máximo de esta ecuación, va a haber un teta que va a darnos cuál es el valor máximo, pero ese teta va a depender del valor de R. Entonces, cuando R nos va a identificar cuál es el valor máximo, o sea, R es la relación L sobre S. El valor máximo ocurriría exactamente en el medio de la carrera si R fuese igual a 1, o sea, si la biela y la manivela del cigüeñal fuesen exactamente igual. Pero como no son iguales casi nunca, si pudiera llegar a ser igual, entonces nunca coincide el valor máximo de velocidad en el centro. Desde el punto de vista, vamos a decir, ya de operación, ¿no?, y de vida útil, es obvio pensar que cuando hay mayor velocidad, esto quizás no lo manejen ustedes, posible que sí, la lubricación es mejor. O sea, a medida que aumenta la velocidad y hay aceite, se genera lubricación hidrodinámica. Quiere decir que la mejor lubricación del motor va a ocurrir en la parte central del pistón, perdón, de la camisa o de la carrera. Mientras que en los bordes es donde va a haber la peor lubricación. Eso quiere decir que en la parte inferior, que es donde el pistón está en el punto muerto inferior, por lo menos ahí no hay combustión nunca. La lubricación pudiera ser mala desde el punto de vista de teoría de lubricación, pero no va a haber tanto desgaste. Pero en la parte superior, en el punto muerto superior, ahí la velocidad va a ser cero, la lubricación va a ser mala, porque la velocidad es mala, y por lo tanto es el punto donde el cilindro se desgasta más. Si ustedes tienen la oportunidad, o cuando tengan la oportunidad de ver un motor que lo abran, dense en cuenta cuál es la zona que más desgaste tiene del cilindro. Siempre es la parte superior. Es allí donde la lubricación es peor, y por eso es que allí se produce más desgaste. Entonces, pudiéramos concluir que la velocidad instantánea depende de las RPM, la carrera y la relación biela-manivela. A medida que hay mayor velocidad,
del motor, va a haber mayor velocidad instantánea del pistón. A medida que hay mayor carrera del pistón, también va a haber mayor velocidad. O sea, que a medida que la distancia es mayor que recorre el pistón, obviamente tiene que haber mayor velocidad para poder recorrerlo en el mismo tiempo. A medida que es menos R, la relación, acuérdense, de la biela a la manivela del cigüeñal, va a haber mayor velocidad y el ángulo y lugar de la velocidad máxima va a depender de ese R. Por supuesto, también del ángulo. Vamos a definir ahora un parámetro matemático, fue el que iba a definir, me confundí anteriormente con el parámetro de velocidad instantánea. La velocidad media viene siendo la velocidad que recorrería o la que se movería el pistón para alcanzar, ¿no? en el mismo tiempo el recorrido del pistón. Entonces, la velocidad media se define como 2 veces la carrera por las revoluciones. O sea, aquí lo que se busca es calcular un valor constante de velocidad que con esa velocidad en el mismo tiempo se recorra la misma distancia del pistón. Ese valor está más o menos entre 8 y 15 metros por segundo o 1500 a 3000 pies por minuto. Es un valor que va a estar, por supuesto, entre 0 y el valor máximo, ¿no? Como lo puedo representar allí, se le llama C sub m, es la velocidad media del pistón. Es como el valor instantáneo es complicado de manejar como parámetro operacional o parámetro de toma de decisiones para la vida útil o el desgaste, entonces usamos la velocidad media. Mientras mayor velocidad media, se van a presentar algunas condiciones. Por ejemplo, si aumentamos la velocidad media, va a disminuir la entrada de gases a la admisión. Aumentar la velocidad media implica de que el tiempo que tiene el gas para entrar dentro del motor y, por supuesto, aumentar la potencia va a verse restringido, van a haber mayor pérdida de fricción en las tuberías de admisión y eso hace de que entre menos aire y, por supuesto, se podrá quemar menos combustible. Las piezas como el cigüeñal estarán sometidas a mayores esfuerzos, a mayor velocidad media, van a haber mayores cambios de velocidad y los cambios de velocidad ustedes saben que generan la fuerza de inercia. Cambio de la aceleración. Los cambios de aceleración son los que van a, o la aceleración es directamente proporcional a la fuerza de inercia. Se van a producir mayores desgastes cuando hay mayor velocidad y se reduce como consecuencia de todo eso la vida útil del motor. Entonces, entendido el concepto de velocidad media, ahora viene un término que se usa sobre todo en motores diésel y motores diésel grandes para clasificar los motores diésel en función de su velocidad y en base a eso tomar algunas decisiones de lubricantes, de condiciones operacionales, ¿no? De revoluciones. Entonces, se clasifican los motores diésel en función de la velocidad por el factor de velocidad, FV. FV es igual al producto de la velocidad media por las RPM dividido entre 10.000, pero por supuesto en unidades inglesas. Expresada la velocidad media en pies por minuto y N en RPM. Se pudiera llevar la conversión también en el sistema métrico, pero lo tomé directamente del autor y lo puse así. Entonces, los motores lentos son aquellos que tienen un factor de velocidad entre 1 y 3, motores de velocidad media entre 3 y 9, motores de alta velocidad entre 9 y 27 y motores de muy alta velocidad entre 27 y 81. Esto lo van a utilizar, va a ver mucho ustedes, por ejemplo, en motores de barco. Entonces, en fabricantes de lubricantes que mandan un tipo de lubricante para motores de baja velocidad, motores de alta velocidad, motores lentos. Eso se utiliza y ustedes tienen que manejar esa terminología y sepan de dónde sale. Está, por supuesto que también tienen que tener claro cuando le hablen de baja velocidad, no sé que estén refiriéndose a RPM solamente. Pero en este caso yo utilizo el factor de velocidad. Vamos a ver un ejemplo de cálculo. Por ejemplo, clasificar por velocidad el motor diésel Caterpillar sobrealimentado, inyección directa, inyección dentro del motor, 4 tiempos, 6 cilindros, con 5,4 pulgadas de diámetro y 6,5 pulgadas de carrera, con potencia de 400 kilovatios a una RPM de
3000. Acuérdense que la potencia va a depender de las RPM. Entonces, cuando se da la potencia, hay que especificar a qué RPM se está indicando. Se manda a calcular a clasificarlo. Entonces, primero tenemos que calcular la velocidad media. La velocidad media es igual a 2 veces la carrera, ¿verdad? Que es 6,5 pulgadas por las RPMs de motor, que serían 3000. Bueno, aquí calculé que era 3000 y 6000, puse el de 3000. Vamos a calcularlo por 2600 revoluciones por minuto. Entonces, 2 por 6,5 pulgadas por 2600 revoluciones por minuto. Eso me da dividido entre 12 para que me dé pies en vez de pulgadas. Me da 2816,7 pies por minuto. Y eso lo voy a multiplicar, ¿verdad?, por las RPM. Entonces, los 2816,7 lo multiplico por 2600 RPM, lo divido entre 100.000 y me da 73,23. ¿No? De acuerdo, 73,23 estaría en la zona de motores de muy alta velocidad. Entonces, la clasificación es que este corresponde a un motor de muy alta velocidad. Vamos a entrar ahora a otros parámetros ya más internos relacionados ya con la combustión. Y vamos a explicar primero el trabajo indicado. ¿Qué es el trabajo indicado? Ya nosotros vimos el diagrama PV, ¿verdad?, que lo estoy mostrando allí. Y en un motor de 4 tiempos, y también lo vimos en un motor de 2 tiempos. El diagrama PV, ¿no?, indica la distribución de la presión con respecto a el volumen. Acuérdense también que hay un diagrama P ángulo que nos indica la variación de la presión con respecto a el ángulo de giro del cigüeñal. En el diagrama de motor de 4 tiempos aparecen 2 bucles, ¿verdad? Un bucle superior, que es más claro, lo digo aquí, y un bucle inferior, que es más oscuro. El bucle superior representa el trabajo indicado, representa el trabajo que se produce, el trabajo positivo que produce el motor, o sea, la energía positiva que se puede aprovechar del motor. Y el bucle inferior es un bucle de trabajo perdido, es una energía que el motor consume, no la produce. El de arriba la produce y el de abajo lo consume. De aquí que el de arriba lo llamamos trabajo indicado y el de abajo lo llamamos trabajo de bombeo, y va a formar parte de las pérdidas del motor. Esto ténganlo también claro, porque puede ser que algunos llamen trabajo indicado neto. En inglés, por ejemplo, se llama trabajo indicado neto, la suma de los dos, o sea, la resta realmente sería el positivo menos el negativo. Y llaman el bruto, ¿no? Es solamente el de la parte de arriba. Entonces, pero para efectos de cálculo de potencia efectiva, la potencia que sale por cigüeñal, no se trabaja con el trabajo indicado, con el que está arriba. Este es el trabajo que produce el combustible. El otro es un trabajo que se pierde en la carrera de escape y admisión. Entendido esto, el trabajo indicado va a ser entonces igual al área, ¿no?, dentro de la curva del bucle de trabajo, y es el área desde el punto muerto inferior de admisión hasta que regresa nuevamente al punto muerto inferior de escape. Integramos el área y nos daría el trabajo. Igual podemos hacer de abajo, pero el de abajo nos daría el trabajo de bombeo, que es un trabajo negativo. El otro parámetro que debemos manejar es el concepto de torque, ¿no?, el cual se entiende como el producto de la fuerza por la distancia. En un motor, obviamente que no existe una fuerza, pero si el motor, debido a que él gira, él genera él ejerce una torsión, ejerce un par de giro, ¿verdad? Para eso gira debido al efecto de la combustión sobre la biela. Y eso se puede medir. Si nosotros pudiéramos frenar, si lo podemos frenar, podemos saber cuánto es ese torque o ese par que está aplicando el motor. Eso se mide, efectivamente se mide con los frenos dinamométricos. Hice un esquema allí de un freno dinamométrico en el cual hay una barra, ¿no?
que va a tratar de frenar el motor y entonces se aplica una fuerza. El producto de esa fuerza por la distancia de aplicación al centro de giro del motor, eso me da el concepto del torque o de par. Entendido ese concepto, ahora sí pasaremos a aplicar lo que es la potencia indicada. Entonces, ¿qué viene siendo la potencia indicada? Bueno, la potencia indicada es el trabajo indicado por el número de veces que se produce ese trabajo indicado. Es W sub I, que es el trabajo indicado, por N, no haría el trabajo indicado. Pero como en el caso de los motores de 4 tiempos, en una revolución no se produce la combustión. Si se necesitan 2 revoluciones, entonces sería un error multiplicar por N. Habría que dividirlo entre 2. Por ejemplo, cuando el de 100 revoluciones, solo 50, habría que dividirlo entre 2. Pero si es un motor de 2 tiempos, entonces no hay que dividirlo entre 2, hay que dejarlo por 1. Entonces, para eso usamos el parámetro I. En otros libros se utilizan otros términos, otros indicadores, otra variable, pero yo utilizo I, que va a ser igual a 1 medio cuando se trate de un motor de 4 tiempos y va a ser igual a 1 cuando se trate de un motor de 2 tiempos. Entonces, la potencia indicada, la potencia que se libera en la combustión, va a ser el trabajo, el área, por las revoluciones, por I. Puede ser un medio o 1, dependiendo si es 4 tiempos o 2 tiempos. Y la potencia efectiva, que viene siendo la potencia que sale por el cigüeñal, la que ya va a salir después que la potencia ha recorrido biela, ha pasado a través del cigüeñal y se ha perdido calor, se ha perdido fricción, se ha perdido bombeo, ¿verdad? Entonces, esa potencia efectiva es igual a 2pi por el número de revoluciones por el torque o el par en newton metro, en este caso, multiplicado por 60, porque para llevarlo a las revoluciones por segundo, y dividido entre 1000 para llevarlo a kilovatios, ¿no? Entonces, para que la potencia me dé en kilovatios, necesito meter estos parámetros. Al final es 2 veces las revoluciones por el torque para que me dé en kilovatios. Me dé la potencia en kilovatios, bueno, utilizando estos constantes que tenemos aquí. Y entonces aparece el otro término de potencia, que es cuál es la diferencia entre la potencia que se libera en la combustión, en el diagrama indicado, y la potencia que sale y que mide el freno, es la potencia efectiva. Es la potencia que se pierde. Esa potencia se llama potencia de pérdida mecánica y que viene siendo la diferencia entre la potencia indicada menos la potencia efectiva. Muy bien, ahorita vamos a hacer un ejercicio de estos parámetros, ¿no? De análisis de un motor. Y vamos a evaluar o vamos a hablar sobre el balance de la potencia. Este es un término que a veces no se trata en los libros de texto, pero yo lo he considerado importante porque las veces que he estado en el campo resolviendo problemas operacionales, problemas de falla en motores, me he dado cuenta de que una de las cosas importantes por las cuales a veces se producen fallas de los motores es porque no hay un balance adecuado del motor cuando se le hace el mantenimiento, o porque se pierde el balance del motor, el balance de la potencia del motor, y eso lleva a que se produzcan fuerzas y no balanceadas adecuadamente y se produzcan fallas dentro del motor. Entonces se denomina balance de la potencia del motor cuando todos los cilindros producen aproximadamente la misma potencia y esa diferencia que puede existir está dentro de un valor de tolerancia permitida por el fabricante. Aquí vemos una foto en la cual se ven dos condiciones, la condición azul y la condición roja. La condición roja representa un motor desbalanceado. Hay un motor de 6 cilindros, donde se ve que el cilindro 1 llega hasta 0,8, el cilindro 2 llega hasta 1, el cilindro 6 llega hasta 1,4. Hay un desbalance grande de potencia, mientras que en el azul están más próximos a uno con respecto a otro y estaría dentro del valor aceptable. Esto es importante tomarlo en cuenta, sobre todo, por ejemplo, cuando se hace mantenimiento mayor, que se arman los motores grandes, los motores pequeños, las fuerzas de inercia son menores. Por ejemplo, si usted coloca una biela más pesada que otra biela, eso va a generar un desbalance de inercia. Si hay un cilindro que le está entrando más combustible que a otro, eso va a generar un desbalance de potencia. Si hay mayor pérdida de energía por fricción, eso hace que hay mayor desbalance de potencia. Acuérdense que todo es la pérdida, también es potencia, el consumo de combustible es potencia. O sea, todos los factores pueden llevar a un desbalance y eso puede llevar, como sabemos todos en mecánica o en la ingeniería mecánica, a esfuerzos indeseados
que pudieran llevar a la fractura o al desgaste del motor. Entonces, esto es importante incluso por ejemplo, en el caso de los motores de automoción, los sistemas de escáner que traen te hacen un balance de los diferentes cilindros, y en función del balance de los diferentes cilindros se toman decisiones si hay una bujía mala o hay un sistema de encendido que está funcionando mal o hay algún problema de lubricación. Se puede analizar a través del desbalance del motor. Y ellos miden el desbalance normalmente a través de la fluctuación de la velocidad que está asociada a la desbalance de la potencia. Entonces, las causas de desbalance de la potencia entre los cilindros pueden ser el mal ajuste de válvulas, mal ajuste de inyectores, bujías defectuosas, desgastes de anillos, desgaste de guía de válvula y así otros factores. Esos serían como los más importantes, ¿no? Primero a revisar. Otro parámetro asociado con la potencia es la potencia específica. La potencia específica es la relación entre la potencia y la cilindrada. O sea, un motor da una potencia, si yo lo divido entre la cilindrada total, me da cuánto kilovatios tengo por cada unidad de volumen de cilindrada. También se puede expresar por unidad de peso. Hay cierta relación. Mientras más grande es el motor, más pesa y además tiene nuevamente una cilindrada total mayor. Es importante tener en cuenta, sobre todo para efectos de diseño y efectos de selección, o justificar por qué se seleccionan, por ejemplo, el motor de 2 tiempos en barcos y no el motor de 4 tiempos. Porque el motor de 2 tiempos, para dar la misma potencia, ustedes saben, es un motor más pequeño porque trabaja más velocidad y puede ser un motor más pequeño. Eso quiere decir que al ser más pequeño tiene mayor potencia específica. Entonces, los motores de mayor potencia específica se utilizan o tienden a utilizarse para ahorrar peso en el equipo en el cual están instalados. Esa fue la razón por la cual desaparecieron, bueno, todavía quedan muy pocos, pero desaparecieron los motores alternativos de la aviación. En la aviación, inicialmente los motores eran de pistón, pero cuando aparecieron las turbinas, que la turbina tiene mucho más potencia específica que el motor alternativo, lo sustituyó, porque en un avión obviamente nos interesa que obtener mayor potencia al menos peso posible. Entonces es un parámetro que también hay que tenerlo pendiente. Esta es la causa por la cual se justifican entonces los motores de 2 tiempos grandes en barcos. No es tan importante, por ejemplo, para en estacionarios, esa justificación, porque si está sobre la tierra el peso no es tan importante, pero el tamaño sí, ¿verdad? Porque mientras más grande, más materiales hacen falta, y entonces nos interesa también un motor de potencia específica menor por unidad de tamaño. Otro parámetro importantísimo en los motores es lo que se denomina presión media. Y la presión media es un parámetro equivalente al de velocidad media, que la velocidad media está asociada a la velocidad instantánea, y esta presión media está asociada a la presión variable o instantánea dentro del cilindro. O sea, la presión media sería la presión, ¿no?, constante cuya área me daría exactamente el área del trabajo indicado. Aquí estoy mostrando una figura, la figura de arriba, la A, es el diagrama típico indicado, vamos a decir, la parte donde está el trabajo positivo, y en la parte B tengo la misma, un área que es la B, que si, bueno, aquí imaginémonos que estas dos áreas son exactamente igual, pero es rectangular. El volumen, por supuesto, desplazado es el mismo, lo único que cambia es que esta es a presión constante. O sea, si el motor hipotéticamente se moviera a presión constante, esa presión constante es la presión media. Entonces, es más fácil hablar de presión media, vamos a decir, el diagrama tiene varias presiones. ¿Cómo sé yo que este área es buena comparado con otro diagrama que pueda tener otra forma? Bueno, si yo calculo la presión media de los dos diagramas, si los dos tienen el mismo desplazamiento, no, independientemente del desplazamiento, con solo tener la presión media, el que tiene mayor presión media es un motor que es más eficiente desde el punto de vista de la liberación de energía, está más optimizado. Entonces, yo se lo pongo como ejemplo cuando ustedes van a seleccionar, ustedes son ingenieros de campo y le dicen, mira, seleccioname un motor para mover un compresor en la industria cualquiera, la industria petrolera, la industria
cementera o la industria de alimentos. Entonces vienen dos fabricantes, el fabricante A le muestra un motor y el fabricante B le muestra un motor con la misma potencia o que cumple con las dos potencias o la potencia que ustedes quieren. Un criterio para decidir cuál de esos dos diseños es mejor es el que de los dos tiene mayor presión media. Porque presión media quiere decir que quema mejor el combustible, ¿verdad? O sea, el área de base es mayor, hay mayor eficiencia volumétrica, entra mayor aire, el diseño está más optimizado y por lo tanto se aprovecha por cada centímetro cúbico dentro del cilindro, se aprovecha más la liberación de la energía, se aprovecha más energía. Entonces, desde el punto de vista, vamos a decir, termodinámico, es mejor diseñado el que tiene mejor presión médica siempre y cuando estén en las mismas condiciones, ¿no? O sea, si es diésel, si es motor encendido por chispa. Otra cosa es el parámetro de velocidad media. El profesor de velocidad media le va a hacer a ustedes para comparar cuál de ellos va a durar menos, en teoría, cuál de ellos se va a desgastar más. El que tenga mayor velocidad media tiende a desgastarse más. Entonces, son dos parámetros matemáticos que nos permiten tomar decisiones y comparar. De igual manera, desde el punto de vista de monitoreo de operación, si yo calculo el diagrama indicado y calculo la presión media y la voy monitoreando, si la presión media empieza a disminuir, tengo que empezar a verificar que algo está haciendo de que el motor no libere la energía que tiene. La presión media se obtiene entonces por la parte como el cociente entre el trabajo indicado, acuérdense que es el diagrama PV, la integral de PV multiplicado por el número de cilindros dividido entre volumen desplazado. Porque una de las cosas características o interesantes que tiene la presión media es que es independiente del tamaño. O sea que ustedes pueden comparar un motor diésel de barco con un motor diésel de un vehículo. ¿Cuál de ellos es más eficiente desde el punto de vista de liberación de energía? Porque es independiente del tamaño, ese parámetro. Por lo tanto, el que tenga mayor presión media indicada, en este caso tomando el parámetro indicado, es el que está, desde el punto de vista de diseño, mejor realizado. Ese es un parámetro que se utiliza mucho. Bueno, ¿cómo varía la presión media? Entonces aquí le quise poner una variación en función del ángulo de encendido o el ángulo de inyección. En la figura de la izquierda abajo vemos cómo varía la presión máxima, o sea, la presión máxima dentro del cilindro a medida que yo acerco el encendido a cero, que es el punto muerto superior. La presión media va disminuyendo, pero la presión media va subiendo, a pesar de que la presión máxima va disminuyendo, la presión media y llega a un máximo y luego disminuye. O sea que hay un ángulo para el cual la presión media es máxima. De aquí sale una conclusión. Cuando el fabricante ajusta el punto de encendido o el punto de inyección y lo hace variable en función de las RPM, es porque él anda buscando presión máxima, presión media máxima para cada RPM. Eso es lo que está haciendo el fabricante. Por eso es que él ajusta en función de eso. O si ustedes varían el punto de encendido, tengan claro que el motor va a perder potencia, porque hay una relación entre la presión media y la potencia. Ok, vamos a la figura de la derecha. La figura de la derecha vemos lo mismo, pero para un motor, vemos el diagrama, cómo el diagrama se ve afectado al variar el punto muerto, el punto de encendido. Bueno, hay varias condiciones. Sin ignición, que sería del extremo, aquí tengo 11 grados antes, 21 grados antes, 31 grados antes, 41 grados antes. ¿Qué es lo que quiero expresar? ¿Por qué varía la presión media? Porque si yo varío el punto de encendido, el diagrama, el área dentro del diagrama cambia, como lo pueden ir viendo. Se hace más angosto y después se hace más plano, pero más gordo. Ahí hay un área, que sería el área por aquí, donde tengo más o menos estoy señalando, que donde el área es máxima. Entonces existe un punto de inyección y un punto de ignición para el cual el área es máxima, para el cual la presión media es máxima. O sea, lo importante es este parámetro, porque este parámetro expresa lo que nosotros buscamos en un motor, una de las cosas que buscamos en un motor, que es obtener la mayor liberación de energía, que la combustión ocurra mejor, que el turbo funcione mejor,
¿verdad? Que la admisión sea optimizada, el escape sea optimizado para que la combustión libere la mayor cantidad de energía. Vamos ahora a explicar otros parámetros asociados a la presión media del motor. Entonces vamos a definir la presión media indicada, que es igual a la potencia entre la cilindrada y entre las revoluciones por el parámetro I, con el parámetro I que va a ser un medio para motores de 4 tiempos y va a ser igual a 1 para motores de 2 tiempos. Vamos a ver, que hay alguien que se desconectó. Ok, ya si hay alguno desconectado, por favor me avisa. Estaba Ricardo sin conexión y no me había dado cuenta porque normalmente quito el chat, ¿no? Para ver la pantalla completa. Bueno, la presión media indicada entonces es igual a la potencia entre la cilindrada. Ya lo habíamos definido. Y existe, por supuesto, también el concepto de la presión media efectiva. La presión media efectiva será la potencia efectiva. Acuérdense que hay varias potencias. La indicada es la que se libera en la combustión, indicada que se obtiene por el diagrama indicador. Y si yo coloco aquí la potencia indicada, será presión media indicada. Si pongo la potencia efectiva, será la presión media efectiva. Y si coloco la potencia de pérdidas, me dará la presión media de pérdidas también. Que ya saben que se obtiene por... Entonces, y la relación va a ser la misma. La presión media de pérdidas mecánicas es igual a la presión media indicada menos la presión media efectiva, que es la misma relación de la potencia. Otro parámetro que vamos a manejar es el dosado relativo, ¿no? Vamos a un momentito que voy a mirar algo aquí de los parámetros. Ahora voy a explicarle o voy a mostrarle las ecuaciones que me relacionan la potencia con la presión media. En el material que yo le entrego, en PDF, en el archivo en PDF, debe aparecer todos estos términos y bastante explicados. Existe una relación obvia entre la potencia y la presión media. Acuérdense que la presión media viene siendo potencia entre volumen o cilindrada. Entonces, estas ecuaciones que ustedes ven aquí me relacionan la potencia con la presión media y los parámetros geométricos, el diámetro, la carrera, el número de cilindro y las RPM. En este caso se la puse en kilovatios, pero también pueden estar en otro tipo de unidades. Y aquí está la misma ecuación, pero la puse en función de la velocidad media. Y aquí al final tienen una relación de lo que es la potencia en kilovatios, en HP y en caballo vapor. ¿Qué quiere decir esto? De que nuevamente nosotros lo que tenemos que hacer en los ejercicios que incluso van a hacer, que les voy a enviar, es se le va a dar la presión media y calcular la potencia, o se le da la potencia, calcular la presión media y van a manejar este tipo de relaciones. Y para terminar esta parte de la presión media, quería decirle que esos parámetros varían en función de los tipos de motores. Entonces también tienen ustedes una tabla donde pueden ver los rangos para que ustedes puedan comparar a la hora de hacer un tipo de análisis o una evaluación. Por ejemplo, los motores encendidos por chispa de aspiración natural, los que no son sobrealimentados, los valores máximos de torque estarían entre 850 y 1050 kilopascal, más o menos a 3000 RPM, y los valores de potencia máxima entre 10 a 15% menor que el de presión media efectiva máxima. Eso lo vamos a ver cuando veamos los diagramas. En los mesh de automotrices turboalimentados,
los valores, bueno, disculpa un momento, los valores máximos a Tmax, que estoy hablando de presión media, los valores de presión media máximo a temperatura, a torque máximo y a potencia máxima. Vamos a explicarle primero esto, porque seguramente no me están entendiendo. Si yo enciendo un motor, ¿verdad? Y lo coloco en un freno y lo acelero, ¿verdad? Lo acelero frenando para que no se me desboque. Y voy variando la velocidad con la posición máxima de la válvula de estrangulamiento o la inyección máxima en los motores diésel. El motor me va a dar la curva, la que llamamos nosotros la curva de máxima carga, la que máximo puede dar, la potencia que máxima puede dar para cada RPM, o el torque que máximo puede dar para cada RPM, o la presión media que puede dar para cada RPM. Entonces, cuando nosotros graficamos, vamos a ir observando, por ejemplo, el torque o el par, él va a ir subiendo, va a alcanzar un valor máximo y luego va a disminuir hasta ya llegar a la RPM máxima que por razones mecánicas se puede permitir en el motor. Si graficamos la potencia también va a ir subiendo, pudiera llegar a un máximo y luego disminuye. En los motores diésel no se llega a ese máximo porque las velocidades tienden a ser, vamos a decir, más pequeñas que las de los motores encendidos por chispa. Pero los motores encendidos por chispa sí nuevamente tienen un máximo de potencia y luego disminuye. Entonces aquí lo que se está dando es el valor de la presión media para el punto donde el torque es máximo y el punto donde la potencia es máxima. Entonces estos valores les sirven a ustedes para que ustedes comparen. Por ejemplo, vamos a poner aquí un diésel de 4 tiempos de aspiración natural, el valor de presión media, el valor es máximo, a torque máximo está en 700 y 900 kilopascal, por eso que es valor de presión. Y para valores de potencia máxima está alrededor de los 700 kilopascal. Esto, por supuesto, yo lo tomé de una bibliografía y eso va cambiando con el tiempo, con el desarrollo de los motores van cambiando, pero están por ahí cerca de esos valores. Lo que quiere decir esto es que no puede ser que usted un motor diésel de 4 tiempos de aspiración natural, ¿verdad? Le esté dando 1500 o 1200 kilopascal de presión media. Eso, ahí hay un error. Mientras que si el motor es turbo, sí puede tener más de 1000. 1200, 1400, dependiendo si tiene enfriamiento o post-enfriamiento del aire comprimido. Esta es la idea de esto y para que ustedes tengan valores. Y esta figura la vimos y ahora sí vamos a ver un ejemplo de cálculo. Calcular la velocidad media del pistón, la presión media efectiva y la potencia específica para carga máxima de un motor diésel Caterpillar sobrealimentado, inyección directa, 4 tiempos, 6 cilindros, diámetros y carrera de 137 milímetros por 167 milímetros, potencia máxima de 200 kilovatios, la cual se obtiene a 1600 RPM. Entonces, dar una pequeña explicación del significado de los resultados. El cálculo de la velocidad media, ya lo hemos hecho anteriormente, va a ser 2 veces la carrera por N, sustituimos los valores, me da 7,3 metros sobre segundo. Entonces pudiéramos ver los valores que se indicaron en su momento, cuáles son los rangos, si está dentro de los rangos permitidos, ¿no? Eso le indica de que vamos calculando bien o los datos están adecuados o el motor que estoy analizando no es una mentira los datos, los datos técnicos que me dieron. La presión media será uso de una de las ecuaciones anteriores, que va a ser igual a la presión, de esta ecuación despejo la presión media, que será la potencia por 240 por el diámetro al cuadrado, por la carrera, por el número de cilindros, por N, por I, y a sustituirlos me va a dar 1022,73 kilopascal. Entonces, si este es un motor diésel y me está dando ese valor, ahorita lo vamos a interpretar, y calculo la potencia específica, sería la potencia dividida entre la cilindrada, la potencia específica que me la dieron, que son 200 kilovatios, entre la cilindrada que la calculé, y eso me da 13.605,44 kilovatios por cada metro cúbico. ¿Verdad? Y el volumen total, que lo tuve que calcular, no sé, igual a pi de cuadrados por S sobre Z, que lo necesitaba meter aquí, y aquí tengo el valor. Entonces, los ejercicios son prácticamente utilización de fórmula y relativamente fácil de utilizar. Lo importante aquí es la interpretación, ¿verdad? Vamos a regresar. Aquí, por ejemplo, nos estaba dando un motor de diésel. Aquí está el motor diésel y está en más de 1000. Entonces, ese debe ser un motor diésel de 4 tiempos turboalimentado. Vamos a ver, de acuerdo al ejercicio, efectivamente es un motor sobrealimentado. Entonces, con razón nos da 1000 o
200. Si fuese un motor turboalimentado que me diera 900, quiere decir, si los datos están bien, quiere decir de que hay un problema en ese motor. Vamos ahora a continuar con otros parámetros del motor. En este caso, de la relación combustible-aire. La relación combustible-aire se define como la masa de aire dividida entre la masa de combustible que entra en el motor. Eso hay que medirlo, ¿no? Pero bueno, es un parámetro importante. El dosado es recíproco, es la masa de combustible entre la masa de aire. El dosado relativo es la comparación entre el dosado real, masa de combustible entre masa de aire, dividido entre la masa, entre el dosado estequiométrico. El dosado estequiométrico es la relación combustible-aire cuando el motor quema de forma teórica, digamos, de forma estequiométrica, de acuerdo a lo que establece la relación química, el combustible. Si ustedes plantean la relación química de la gasolina más el aire, debe darle CO2 más agua, ahí hay una masa de combustible de gasolina, o cada gramo de gasolina necesita una determinada gramos de aire. Esa relación es la estequiométrica. Eso es una constante de cada gas, porque eso viene dado en la expresión. Entonces, si yo comparo la relación combustible-aire real con la estequiométrica, me va a dar el dosado relativo. ¿Para qué se usa esto? Esto sirve para uno comparar si el motor está quemando un combustible muy rico, o sea, muy rico en combustible, o muy pobre en combustible. Y en base a eso, bueno, se puede decidir si aumentar la cantidad de combustible o menor la cantidad de combustible. Por ejemplo, en el caso de los catalizadores, que tienen que tener un rango de aire por encima del estequiométrico, entonces quiere decir de que tiene que tener un dosado relativo pobre, poco de gasolina menor que la, o de diésel menor que la estequiométrica. Hay otro parámetro que se usa para regulación de los motores, que es la constante lambda o el lambda, que viene siendo el recíproco del dosado relativo. Viene siendo el dosado relativo, el dosado estequiométrico entre el dosado absoluto o el dosado real. Bueno, estos parámetros se utilizan para uno saber si está quemando bien, si está quemando. En los motores encendidos por chispa, normalmente queman con un dosado relativo cerca de 1. Quiere decir esto que la masa de combustible y aire tiene que estar cerca de la teórica, de la estequiométrica. En los diésel no. En los diésel normalmente queman con un dosado relativo pobre, normalmente 0,7 hacia abajo. ¿Ve? Quiere decir de que hay siempre exceso de aire. La razón fundamental es por las emisiones de humo. Cuando se queman con dosados que tienden al estequiométrico, se emite mucho humo en los motores diésel. Entonces, eso obliga a que siempre tienen que tener exceso de aire. El consumo específico de combustible es otro parámetro que se define como la relación entre la masa de combustible o el flujo másico de combustible entre la potencia efectiva que se está manejando. También puede ser el consumo específico, el consumo indicado, si uso masa de combustible entre potencia indicada. Y de aquí salen todos los conceptos de eficiencia, entonces. Entonces, eficiencia viene siendo potencia entre la energía del combustible. Entonces, la potencia indicada, la eficiencia indicada será potencia indicada entre masa de combustible o flujo másico de combustible por poder calorífico inferior. La potencia efectiva será potencia efectiva dividido entre la masa de combustible por poder calorífico inferior, y la eficiencia mecánica será la potencia efectiva entre la potencia indicada. Esos valores están alrededor en los motores encendidos por chispa entre 0,25 y 0,30, y en los motores diésel entre 0,30 y 0,50. Ya le expliqué por qué los motores diésel tienden a ser más eficientes que los motores encendidos por chispa, fundamentalmente por la relación de compresión. Porque si desde el punto de vista de combustión, mejor se quema un combustible premezclado después de una chispa que un combustible que se queme con un sistema de inyección de diésel. El otro parámetro sería la eficiencia volumétrica. La eficiencia volumétrica define qué tanto se llena el cilindro. El cilindro tiene un volumen, el volumen de la cilindrada, el volumen de la cilindrada unitaria. Cuando el pistón está en el punto muerto superior y él está abierto a la atmósfera, él se llena completamente con la cantidad de aire que hay en la atmósfera, o sea, su volumen completo. Si eso lo multiplicamos por la densidad, nos daría la masa
que hay. Pero cuando el motor está operando, esa masa que está cuando él está fijo es menor, porque como ustedes saben, hay una pérdida de presión cuando el flujo se mueve desde pasando por el filtro, por el carburador, si tiene carburador, por las válvulas, y eso hace que no se llene completo. Entonces la masa que entra es menor que la masa que llegaría en el caso de que estuviese estacionario el pistón a la presión atmosférica. Entonces yo comparo la masa que debería tener a la presión atmosférica con la masa que realmente entra, que por esta expresión que vemos aquí. La eficiencia volumétrica es igual a 2 veces el flujo másico de aire que entra dividido entre la masa que estaría en condiciones estacionarias, que sea la densidad del aire, por el volumen, la cilindrada total por las revoluciones. Eso me da la eficiencia volumétrica. Eso tiene un valor, normalmente en los motores, que puede variar de aspiración natural entre 80 a 90%. Aquí tienen una figura para que indique más o menos la concentración de masa. 80 habría menos masa de aire y 90 habría más masa de aire. La eficiencia volumétrica es importante para uno evaluar el efecto, por ejemplo, del filtro de aire. Si el filtro de aire se va obstruyendo, la eficiencia volumétrica empieza a disminuir, el motor empieza a perder potencia. Para expresar que una válvula no abra adecuadamente, para expresar obstrucciones en el escape, ya sea en el silenciador o en el catalizador o cualquier elemento que obstruya. Y por supuesto, desde el punto de vista de diseño, se busca optimizar con una serie de tecnologías. Por ejemplo, los motores de 4 válvulas. ¿Por qué se usan 2 válvulas de admisión? Para mejorar la eficiencia volumétrica, porque mientras yo reduzca las restricciones en la válvula, que es la restricción más importante que tiene el motor, desde el punto de vista de admisión, más masa va a entrar. Entonces, por eso es que sale el motor de 4 válvulas, 2 por admisión y 2 de escape, o 2 de admisión. El turbo hace lo contrario, bueno, hace lo mismo, pero de otra forma, aumentando la presión. Pero la razón de las válvulas es esa, aumentar la eficiencia volumétrica. En los motores turboalimentados ya el concepto de eficiencia volumétrica es un poco distinto, porque no se puede comparar con la densidad del aire. La densidad del aire, porque el motor admite un aire más comprimido, entonces hay que poner la densidad del compresor. Entonces, varía un poco el concepto del cálculo de la eficiencia. Ahora, los valores de potencia que ustedes van a ver en las especificaciones técnicas de los fabricantes, nuevamente viene en unas condiciones de laboratorio, ¿verdad? O de la empresa o el lugar. Nuevamente eso está normalizado. Eso está normalizado porque cuando se va a medir la potencia, para que tenga validez y todo el mundo lo pueda entender, se hace de acuerdo a unas normas, las normas ISO, las normas ASME, que establecen cuáles son los valores de presión que tiene que haber cuando se está haciendo la prueba, cuáles son los valores de temperatura y se calcula la potencia. Pero ustedes en el campo, la potencia que van a obtener no va a ser la que dice el manual o la especificación técnica. Entonces, si ustedes quieren calcular, hacer la corrección por sus nuevas condiciones de temperatura y presión, pueden usar estas ecuaciones. Estas ecuaciones les permiten entonces calcular la potencia de referencia a la potencia real, ¿no? Y aquí tienen la ecuación para calcular el valor de C sub n, que es el factor de corrección en función de las diferentes presiones. Temperatura, aquí usa la presión de vapor, que hay que medirla en el lugar, y entonces puedo llevar, o sea, saber cuánto es el valor de la constante, bueno, y llevar la potencia estandarizada a la potencia real o viceversa. Y de igual manera se puede hacer con la eficiencia volumétrica, ¿no? Yo puedo calcular la eficiencia volumétrica estandarizada a la eficiencia volumétrica real en función de ese parámetro que le había dicho del factor de corrección. Okay, aquí están también, les pongo los valores, ¿no? de referencia normalmente que se suelen utilizar, ¿no? En milímetros de mercurio, presión de vapor y temperatura de referencia. Hay que ver, ustedes tienen que indicarle cuál tipo de referencia se utiliza. Normalmente se puede usar la ISO o se puede usar la ASME. En el caso de emisiones de contaminante, lo que se suele utilizar es expresar las emisiones en función de la masa de producto de combustión
emitidos en función de potencia, porque obviamente que mientras más potencia, más emites. Entonces tienes que estandarizarlo y se estandariza en función de la potencia. Así tenemos el parámetro estandarizado que se denomina emisión específica, por ejemplo, de óxido de nitrógeno en función de la potencia, flujo másico de CO2 en función de potencia, flujo másico de hidrocarburos sin quemar en función de la potencia. Y hay un parámetro que es el índice de emisión, que es la comparación de las emisiones con el flujo de combustible, o sea, por cada gramo de combustible o kilogramo de combustible. Entonces simplemente se divide la masa o el flujo másico de emisión del que sea, óxido de nitrógeno, CO2 o H, dividido entre la masa de combustible. Entonces el índice de emisión me da entonces las emisiones por unidad másica de combustible y la emisión específica, el flujo másico de emisiones en función de la potencia. Aquí tienen ustedes una tabla para que le tengan de referencia de valores de referencias en función de las aplicaciones de los motores de los diferentes parámetros que hemos estado estudiando hoy. Relaciones de compresión, diámetro, relación SD, presión media, la potencia específica, ¿no? El consumo específico de combustible para que les sirva de referencia. Vamos a ver, ahora vamos a hablar sobre los motores de combustión interna, tanto diésel como encendido por chispa, cómo se regula la carga. La pregunta es, si yo le digo a ustedes, mire, cuando ustedes pisan el acelerador de un motor, ¿qué es lo que pasa? Si es diésel o qué es lo que pasa si es encendido por chispa. Al final lo que va a pasar es que va a liberar la potencia, pero ¿cómo se libera la potencia? La respuesta es que es completamente diferente, como lo hace el motor encendido por chispa, como lo hace el motor de encendido por compresión. Y de allí vienen unas razones de los diseños característicos de estos dos motores. Por ejemplo, los motores de combustión interna alternativos reciben requerimiento de carga dependiendo de su aplicación. O sea, obviamente, si estás moviendo un generador, si estás moviendo un barco, tienes otra necesidad. Si estás moviendo un vehículo, tienes una necesidad. En los motores de automoción, la carga varía en un amplio rango desde el ralentí, que es la condición de operación mínima, hasta la de máxima carga, pasando por una serie de velocidades. En los motores de aplicación industrial, para accionamiento de bombas, generadores, compresores, el motor suele operar nuevamente a una velocidad constante. Si un generador tiene que trabajar a 60 Hz, si están en algunos países, en otros países están a 50 Hz. Pero los requerimientos de carga varían al cambiar el par resistente. Se mantienen las RPM, pero pues, el generador aumenta a suministrar más energía, el motor tiene que dar más potencia, pero mantener las RPM constantes. Y los motores responden a las exigencias de carga de formas diferentes. Para el caso de los motores, en el caso del motor encendido por chispa, la regulación de carga se hace de forma cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el motor encendido por chispa, cuando yo piso el acelerador, lo que hago es meter más aire y combustible. O sea, el motor admite más aire y se inyecta más combustible y se trata de mantener el dosado relativo o el dosado absoluto cerca del estequiométrico. O sea, la proporción tiene que estar más o menos cerca. Para que tengan una idea, la cantidad de aire con respecto a la cantidad de gasolina de un motor de encendido por chispa es más o menos 15 gramos de aire por cada gramo de gasolina. Esa es la relación que hay que tratar de mantener en un motor de encendido por chispa, lo hace el fabricante, por supuesto, ¿no? Con la inyección o el carburador, que ya casi no se usa. Esa es la forma como se hace. Ahora, ¿cómo lo hace el motor? Mantiene la proporción, no varía la proporción. Eso es importante que lo tenga porque cuando le diga el diésel, sí va a variar. ¿Cómo mantiene la proporción? Simplemente yo lo que hago es estrangular como una válvula. Abro una válvula para que entre mezcla o cierre una válvula. Eso está en el carburador y cuando desapareció el carburador, esa pieza del carburador se mantuvo, que es lo que llama el cuerpo de válvula o de aceleración. Cuerpo de aceleración del motor, que no es más que una válvula tipo mariposa que abre y deja pasar más mezcla. Antes de esa válvula está la entrada de aire. En los motores de carburados estaba en el carburador, ¿no? Estaba justo después de la
de la mezcla. En los motores de encendido por chispa de inyección está antes. Entra, hay un sensor que mide la cantidad de aire, le manda la información a la computadora calcula cuánto hay que inyectar y inyecta después de esa válvula, pero se mantiene la proporción. Mantener la proporción no quiere decir que es fija, eso va a variar dependiendo, cuando le hablé de la parte del carburador, va a depender si el motor está frío, si el motor está caliente, una serie de parámetros, pero está por ahí cerca. Entonces, en conclusión, la regulación del motor se hace de forma cuantitativa, más o menos mezcla. A diferencia del motor diésel. El motor diésel no funciona así. El motor diésel siempre admite la misma cantidad de aire. O sea, no existe válvula de control. No existe. Cuando uno acelera, no está viendo y cerrando válvula como un motor encendido por chispa. Aquí lo que hace uno es inyectar más o menos combustible a la misma cantidad de aire. Entonces, lo que varía es la relación aire-combustible. Entonces, se dice que la regulación es cualitativa, ¿no? O sea, es en función de la proporción aire-combustible. Ahí se lo muestra en una figura. Cuando la relación aire-combustible es 80:1, ¿no? Quiere decir 80 aire con respecto a 1, 80 gramos de aire contra 1 gramo de diésel. El chorro es pequeño y a medida que va aumentando, ¿no? Va disminuyendo la cantidad de aire, el chorro es más grande. Esa es la forma como regula el motor, ¿no? Entonces, por eso es que el motor de diésel no necesita válvula, ¿no? Porque lo que necesitamos es inyectar, pero sí necesitamos de que se produzca la facilitación de que ese chorro de combustible se vaporice y se queme. Eso hace que el combustible diésel sea más lento, porque la combustión ocurre en un tiempo muy corto y tiene que ocurrir todos los fenómenos de un proceso de combustión. Eso sale líquido, se pulveriza, después se vaporiza, después se mezcla con el aire y después que se quema. Mientras que en el motor encendido por chispa, eso ocurre antes de entrar al motor. Entonces, tiene todo el tiempo en el proceso de admisión, compresión para mezclarse. Y cuando salta la chispa, está perfectamente mezclado y la combustión es más rápida. Por eso es que el motor de encendido por chispa tiene una potencia específica más alta, ¿no?, que el motor diésel, pero tiene menos eficiencia. Bueno, también se pueden conseguir ustedes con motores diésel duales, que son aquellos que admiten una mezcla pobre de gas, se les deja que entre inyectar una cierta cantidad de mezcla de gas que no se vaya a quemar con el auto encendido, y cuando ya llega al punto muerto superior de compresión, entonces se inyecta el diésel, que es el que funciona como iniciación de la combustión y también participa en la combustión. Esos son los motores duales diésel. Vamos a ver dos ejercicios para finalizar la clase de hoy. Y me van a permitir pasar al documento donde tengo